Zayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina. Mano a mano, el programa que hacemos Ibáñez, Zayat Ibáñez, episodio número 40. Sí. En este podcast que hacen Pablo Ibáñez y lo que queda, los restos de Alfredo Zayat. Lo único que quiero comunicarle Sí. es que me hicieron trabajar la culpa judía. Dijeron, ¿por qué se va de vacaciones? ¿Por qué no hacen siempre que esté siempre todas las semanas un episodio? Hace 5 días que yo no salgo de casa. Sí, Digo, está para muy que bien. sepan. Está muy bien porque te Estoy debes a saliendo exactamente para venir a grabar Te debes a tu público. a la comunidad manoamanense. Mano a mano. Está muy Ahí bien. estamos. Bueno, ¿está bien? Estamos, bueno, pongamos que sí, Bueno, pero atravesar. vamos a hablar, porque sí se ha movido bastante el escenario político y el escenario económico. Sí, señor. Primero, para que quede bien claro, yo lo digo, vos después desarrollarlo, porque vas a hablar vos. El pacto de mayo en julio es un bluff. Sí. Digamos, será en los próximos días, va a decir qué fueron a hacer. Y algo que vi, ahora me lo vas a contar en detalle, es que vos me parece que lo dijiste. Sí. Claro, ahí está. En julio del 2016, Macri hizo lo mismo. Claro. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y quién se acuerda de eso? Claro. Bueno, es lo mismo que va a pasar ahora. Esto lo afirmo yo, pero ahora lo va a desarrollar con No, seriedad está muy Ibáñez. bien. Está muy bien la referencia, porque en julio, es más, en aquel momento tuvo más volumen porque eran los 200 años de la independencia. Ajá. Fue el 9 de julio Claro. del 2016, 200 años de la independencia. Tuvo ahí una particularidad, y yo creo que es muy buena la referencia que haces para comparar los momentos políticos. En aquel momento, Sí. hubo una cantidad de gobernadores que asistió masivamente casi sin que lo llamen. Claro. Casi sin que lo llamen. Contentos iban. Y había un número importante de gobernadores del peronismo, entre ellos el local, en ese momento el gobernador era Juan Mansur, y otros del peronismo que se convierte luego en los dadores de gobernabilidad, que estaban desesperados por pintarse de amarillo. Estaban haciendo todos. Y el que tuvo una actitud displicente absolutamente fue Mauricio Macri. La anécdota, recuerdan que habían armado, mirá vos, 2 living dentro de los patios de la casa histórica. ¿Viste esos living armados con sillones y qué sé yo? Y había uno donde estaban los gobernadores y estaban previendo llevarlo a Mauricio a sentar con los gobernadores para establecer una especie de vínculo político, personal, social, de cercanía. ¿Qué hace Mauricio? Se va a sentar con sus funcionarios, entre ellos estaba el que era en ese momento ministro de la producción, que andaba con él muy cerca, que era Pancho Cabrera. Entonces, me viene bárbaro recordar ese episodio por los matices. En aquel momento los gobernadores desesperados por mostrarse con Mauricio Macri, y ahora, primero que hubo 6 gobernadores que no fueron y decidieron pararse claramente del otro lado. Y el de la principal provincia a nivel de magnitud económica y poblacional, la provincia de Buenos Aires. Y una decisión claramente política y de posición política y de posicionamiento y de ordenamiento en el mapa político. Pero también, yo creo que con los días y las semanas se van a ir determinando cuestiones de ese tipo. Hay varios que están ahí casi empujados, un poco, porque se les solapa el voto. Es una figura que no me voy a cansar de decir porque me parece que explica muchísimo. Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, por ejemplo. Explícalo de la sola. El voto. Hay el voto o la imagen positiva y el voto de los gobernadores coinciden mucho con el votante que fue a Milei y con los sectores que tienen imagen positiva de Milei. Doy siempre el caso testigo de Córdoba, donde Yarlora dice que el 60% de sus votantes, sus adherentes, también es potencial votante, fue votante y es adherente de Milei. Por lo tanto, está totalmente condicionado a la hora de tomar una decisión. El riesgo que piensan los gobernadores es: me peleo con Milei o me enfrento con Milei o soy opositor a Milei y pierdo identidad electoral. Que es especialmente importante esto, porque empiezan a romperse desde ese lugar un poco los provincialismos, porque el cordobesismo tenía como característica particular que era defender todo exclusivamente
con sangre, sudor y lágrimas lo que era de la provincia. Y Yarlora está condicionado. Aparece cada tanto a protestar, ponerle con la caja previsional, que no es un tema menor, pero es un agujero así, son 12.000 millones de pesos, y no lo estoy actualizando, que tiene de pérdida a nivel nacional, a nivel anual, un montón de guita que le tendría que estar dando la nación y que no se lo da. Algunos hablan de 20.000. Entonces, digamos, condiciona ese movimiento. También establece un fenómeno que se puede dar pronto, se puede dar más tarde o puede no darse nunca, que cuando empieza a deteriorarse, si es que empieza a deteriorarse, la imagen de Milei, la empatía de Milei con esos sectores que interpelan, por ejemplo, con Yarlora va a tener más libertad para despegarse y desentenderse y casi que va a tener que correr rápidamente a pararse del otro lado, pero mientras tanto tiene esa limitación. Y otros fueron empujados por la idea de que voy y puedo conseguir obras públicas, por ejemplo, Sí, Salta. Salta ya consiguió obra pública, ya consiguió Digamos, compromiso. conseguir obra pública quiere decir financiamiento del tesoro. Sí, lo cual también es un dilema para Toto Caputo en el segundo semestre, que es un poco más complicado, vos lo has contado en algunas ocasiones, si la depresión económica se sigue profundizando, sigue en esta O en ese L, pozo. tiene un problema de recaudación y por lo tanto subir las partidas para las provincias y para la obra pública puede ser un tema que complique por ese lado. Pero hay un contexto. Esto no implica minimizar que haya habido 18 gobernadores, de ninguna manera. Sí digo que hay una serie de componentes que hacen que esa foto sea... ¿Hay algún otro factor? Uno es obra pública, no, otro es el de el voto solapado, el la voto identidad. solapado. Y yo creo que de fondo está esta idea. Se le dio la ley base, se le dio el paquete fiscal, se completa esta especie de proceso de concesiones al gobierno. Está bien, el pacto de mayo que dice Milei, y ahora ya le dimos el apoyo político, ya le dimos las leyes, ahora que empiece a tener respuestas y sale de alguna manera del menú la idea de obstruccionismo, no me dan las herramientas, la política no me acompaña, las ratas de siempre. Entonces me parece que juega un poco. De hecho, hasta qué punto esto tiene un soporte, que hizo un esfuerzo, por ejemplo, inexplicable desde la lógica, pero explicable desde la política, el radicalismo para no avanzar en el Senado con el proyecto que impulsaron sus propios diputados sobre la actualización de las fórmulas jubilatorias. Y lo hicieron casi exclusivamente para no darle otro argumento al gobierno para decir, ven, ahí están los de siempre rompiéndome el superávit, rompiéndome el equilibrio fiscal con una medida que es populista, es Pero ahora demagógica. están negociando, ¿no? Sí, pero pasa agosto. Ya entras ahora en una especie de pausa y pasa agosto y el tema educativo también quedó en suspenso como última gestualidad. Después digo, es cierto, después habrá que ver si eso ocurre o no ocurre. También habrá que ver en qué momento político y el contexto general está para Milei, pero yo pondría en principio esa serie de condimentos para lo que iba a ser un gesto muy potente el 25 de mayo, en Córdoba termina siendo un pactito parcial que No incluso fue la corte. No fue la no corte. fue la corte. En cambio, con Macri sí fue. Fueron todos en aquel momento, tuvo una gestualidad. Insisto, No, pero por eso quiero sí, mencionar. también siendo riguroso, en aquel momento era un acto institucional de los 200 años de la independencia. La Corte dijo, Es verdad. no vamos a ir a un acto político, y esto es un acto político. Y ahí también hay un mensaje. Esto es un acto político, no es un acto refundacional de la patria, es un acto político, y la Corte, que tiene sus diferencias y sus tensiones con Milei en muchos aspectos, pero por otro lado, es muy pasiva en lo que tiene que ver con medidas que, por ejemplo, condicionen lo vinculado al DNU, por ejemplo, mientras tiene esa doble Un actitud. papelón, él lo por leyó, un papelón. Por lo el que otro están lado, haciendo el DNU. tensionan con el tema de la ampliación de la Corte, que yo creo que no tiene destino. ¿Ah, no? Yo creo que no tiene destino la ampliación de la Corte. La ampliación, perdón. La ampliación de la Corte La no designación tiene de estos dos destino. candidatos. Puede ser que lo de García Mansilla finalmente termine en una deriva y sea el hijo con alguien más. Vuelve a ¿Ah, sí? sonar esa ¿Existe? versión. ¿Existe ¿Sí? la posibilidad?
Está como Que vaya una mujer. que vaya una mujer, porque en un momento había una tesis de la Casa Rosada, a todo o nada, diciendo son dos o nadie. Claro. Y ahora ya empiezan a decir, bueno, si elijo, estamos bien, el otro lo negociamos, vemos qué pasa. También puede ser que ocurra eso, me refiero. También puede ser que se dé ese fenómeno y ese proceso. Quiero, Con esto, sí. y con esto digo, cierro esa etapa. El gobierno con esa expectativa, la Corte que no va con este argumento, no invitan a los partidos políticos, no invitan a la CGT, solo invitan a una entidad empresaria, que hasta generó ruidos en otras entidades, por ejemplo, del campo, porque solo estuvo la sociedad rural. Entonces, hay una serie de desprolijidades y de incomodidades que hacen que lo que pretendían que sea un mega episodio Tengo está roto por dos todos lados. comentarios para que vos desarrolles, que lo puedo llamar intrusos en la política. A ver. Digamos, Karina Milei. Sí. ¿Por qué firmó? ¿Por qué firmó? No. ¿Cómo? No, Hermana del presidente. Solamente por hermana del presidente. Un papel. Es una cosa, No, sin sentido. pero sin sentido, medio ridículo. Además, ella violó, digamos, el tema de cómo tenía que ir vestido. Con una cosa roja estaba. Ella misma. Ella digamos, puso el dress code y después. lo- Ahora te voy a decir una ¿Pero cosa. qué hacía? Pero ya es patético. Yo no creo, digamos, el mundo de la política, los profesionales de la política, tus amigos encuestadores que son grandes analistas de la política, ven eso. Decime qué dicen, no me digas los nombres. No entienden, digo. Aceptan. Eso también hay que entenderlo. Aceptan que es un sistema de poder muy extravagante y Pero que contempla no, esas cosas. que Y no bueno, ya sería está. aceptado para nadie. No sería aceptado, ok. Ahora, forma parte de. Porque le tienen miedo. Están enfrente de un fenómeno que no terminan de comprender, entonces dicen, bueno, está bien. Porque, Bueno. ¿sabés qué hace eso? ¿Qué? También, todos sabemos lo que pasó con Macri. Macri No, pero para este es se el vino de segundo punto. Wimbledon. No, pero Claro. este es el segundo punto que quiero Bueno, poner para intrusos pero de tiene la que ver con política. eso. Entonces, en Intrusos de la Política, con Pablo Ibañez, ¿cuánto tiempo el señor Calabrés, Sí. ¿Va a el aguantar? señor Mauricio Macri va a aguantar semejante humillación pública y mediática de los hermanos Milei hacia su persona? Sí. Es la gran pregunta. Ahora se volvió a Europa, donde estaba la familia, donde estaba con unas giras de algunas fundaciones, de la FIFI, también con visitas familiares. Se fue muy enojado por dos cosas, no solo por el destrato, sino por lo que él dice. El destrato sería. El destrato es que lo llamaron. Sí. La versión que yo tengo es que lo llamó Guillermo Francos y le dijo: venga, por favor, es muy importante que usted presente en Tucumán. Guillermo Franco. Lo cual también tiene otra derivación que después si querés la Y estuvo sentado se vino. en la Popular. Le dieron, hoy alguien me decía, le dieron el mismo trato ¿Qué? que a un expresidente que llega por una asamblea legislativa que dura 7 días y que en esos 7 días declaró el default de la deuda argentina. Al lado de Le Rodríguez. dieron el mismo A. trato que Rodríguez A. Digo, no quiero Y en juzgar. la Popular. Digo, claro. Cagándose de frío. Ninguna mal y referencia. pronto. Gracias están los expresidentes. Por eso digo, los pone en ese nivel. Y ahí generó Y el lo ruido. segundo. Claro, y ahí genera el ruido de la convocatoria. Entonces dicen, me llama Francos, pero Francos me llama para algo que él tampoco puede garantizar. Y hubo un detallecito muy, pero muy chiquito, pero relevante, que había 3 protocolos. Estaba el protocolo presidencial, el protocolo de la gobernación y el protocolo del municipio. Y ninguno le dio un trato mínimamente excepcional a Mauricio Macri. Lo cual, a la gente de Macri lo lleva a pensar de que hubo una decisión terminante del gobierno de que sea ninguneado de manera absoluta. ¿Y entonces? Y ahí va el entonces. El enojo es por el destrato y por la operación del destrato, dicen ellos. Porque en realidad después aparecen algunos tuiteros, qué sé yo, Agustín Romo, por ejemplo, así, bueno, Macri no quería viajar porque no tenía ganas de laburar y qué sé yo. ¿Quién es Agustín Romo? Un diputado de La Libertad Avanza, que es uno de los que le maneja todo el sistema de redes a Macri, a Milei, no a Macri, a Milei. Y después lo acusan al gobierno de haber instalado
la idea de que iba a haber una reunión entre Macri y Milei. Sí. Reunión que no existió y que no iba a existir. Entonces, como diciendo, te hago venir, te digo que va a haber una reunión y es todo que no. Entonces hay como no solo el destrato, sino es, como diría el filósofo Bernet, el problema no es perder, sino la cara de boludo que te queda cuando perdés. Digamos, Como vos me abriste la puerta, yo lo voy a decir, ¿cómo lo forrearon? por eso digo, como, no solo la actitud, sino la exhibición. Pero eso va a tener costos, ¿o no? Sí, y hoy estaba viendo un poco con gente que está con mucha bronca, moviéndose con Macri. Macri está muy enojado. También está como condicionado y limitado, porque entiende que tampoco tiene muchos lugares donde jugar. Yo soy cualquier dirigente político y no me gustaría tenerlo enfrente a Macri enojado. No sé. Pero también es cierto que viene esta trampa que tiene Macri de que su votante está muy cerca de la Libertad Avanza y hay dos universos, a ver si puede pasar algo. Uno es si efectivamente va a haber una fusión de los bloques. Existió en un momento una oferta de la Casa Rosada a Macri para hacer una fusión y Macri la consintió. Habría que ver las velocidades, pero ahora dicen que no puede ocurrir nada hacia adelante entre la Libertad Avanza y el PRO sin que haya de por medio una conversación entre Macri y Javier Milei. Mira, abriste la ventana con Yarlora y ahora la volviste a abrir con Macri y yo no quise entrar y lo digo. Pero voy a entrar. Es que en ese momento cuando vos hablabas lo de Yarlora y los votos solapados y ahora el tema de Macri, a mí me da la impresión, y lo digo desde la tribuna sin estar en el ecosistema del análisis político ni en el mundo de la política, es que son unos cagones. Perdonen, digamos, en la política uno juega. Y entonces esta idea de que Milei tiene comprado ya los votos de la derecha, los votos de Córdoba, ¿no? A mí me parece que es regalarle el terreno déjame terminar y ahora sin salir a jugar. ¿Por qué? Porque la situación económica es un desastre. La calidad de vida de la gente es cada vez peor, o sea que no mejora. Digamos, incumple una y otra medidas financieras y cambiarias. Se le está acumulando una bomba de tiempo vinculado con lo cambiario y con la sustentabilidad de la deuda. Vas a ver, te lo digo hoy, julio, a medida que pasen los meses vas a ver que ese va a ser un tema central. Y no salen a jugar porque estiman que el electorado lo sigue acompañando y aquí viene el otro signo de interrogación. Escúchame, todos dicen que tiene más negativo que positivo. Está bien. Y el positivo anda a creerle, pero en todo caso anda a disputarlo. E incluso dentro del poder económico, dentro del famoso círculo rojo, donde tienen vínculos tanto Yarlora como tienen Macri. Pongo esos dos como ejemplo, pero hay muchos más. La verdad que también pueden construir una alianza y decir, bueno, vamos a empezar a acotar estos maltratos y ineficiencia en la gestión. Digamos. Entonces, la verdad, vuelvo al punto inicial y ahora lo desarrollas todo. La verdad, hay un nivel de miedo, para no decir que son cagones a nivel de salir a la cancha de la política, que a mí por lo menos me sorprende. Sí, yo lo que creo que hay una primera etapa que tiene que ver con, voy a decir quizá lo mismo que decís vos, de una palabra más civilizada, con la administración de los tiempos. La administración de los tiempos es decir, bueno, ¿en qué momento yo empiezo efectivamente a despegarme? Porque si yo también expreso que mis seguidores, mis adherentes, están teniendo expectativa del gobierno, si yo me convierto en alguien que se despega, corro riesgo. Claro que pero esa es la construcción bueno, de la realidad, de las expectativas que tienen sus electores. Después, a Pichetto también. Después hay coincidencias. A Pichetto también, porque puedo incorporarlo. A Pichetto también. Bueno, pero más después hay sopapo coincidencias, Raúl. Estaba pensando en Rulo. Después hay coincidencias, Alfredo. Después tenés coincidencias en los actores, en lo que piensan, en lo que quieren, en lo que proyectan, y tienen evidentemente más coincidencias que disidencias con Milei. De hecho, quizá uno de los planteos que hay cerca de Macri es decir,
le resultaría muy fácil a Milei tenerlo contento a Macri, porque Macri está de acuerdo con todo lo que está haciendo Milei, puede tener diferencia con la ejecución, con la eficacia de la ejecución, con algunos nombres, pero eso es lo paradójico, esa especie o ese esfuerzo por ser expulsivo con aquellos que quieren estar de tu club. Naturalmente no te va a salir gratis Macri, pero también esa forma de tensar, no sabés cuál es el negocio de tensar. Eso por un lado, que tiene que ver con los tiempos y con las expectativas. Y después yo creo que nadie quiere aparecer empujando demasiado, porque en este vaivén permanente y en esta mirada de cuando vos te pones a hablar con los dirigentes, todos coinciden casi de todos lados que son un sistema de poder excéntrico, que Milei es excéntrico, que hay incertidumbre sobre él. También aparece la idea de qué pasa ante un escenario de un Milei que empieza a sentirse todavía más solo, empieza a sentir que el frente económico no lo administra y que eso espiralice una crisis que posiblemente también podría llevarse arrastrado a los socios satelitales de Milei. Por lo tanto, yo creo que también existe eso. Te puede arrastrar si cada vez quedas más pegado. Bueno. Digamos, hay otros sectores que por lo menos plantearon cierta disidencia. No quiero entrar a analizarlo en más detalle, pero yo entiendo lo que decís. Puyaro, en última instancia, fue y vino. Torres fue y vino. Digamos, Macri no manifiesta mucho el voy y vengo. Simplemente la verdad es una humillación tras humillación. No consigue nada. ¿Sí? Y además, digamos, hay como un concepto, me parece también te lo escuché a vos, pero me parece interesante rescatarlo, que Macri dice, yo no pude ser exitoso por gradualista, y acá puede ser no exitoso por la mala gestión. Claro. ¿No? Entonces una y otro te sigue arrastrando. Claro, no, bueno, la tesis de Macri es, yo comparto las ideas de Milei. El problema que tengo ahora es que fracasen las ideas que yo comparto por mala ejecución. Claro. Lo que subyace, que yo también lo planteaba, subyace la idea de que las políticas igual van a funcionar. Él dice que no le funcionaron porque fue gradualista y ahora por ejecución. No importa. Las propias ideas no mariden con el país, o con el momento, o con la idiosincrasia, con la cultura de la Argentina. También hay un fracaso ahí. Déjame cerrarte esto, porque creo que se va a agotar muy rápidamente el tema Mayo, el tema Pacto de Mayo, que fue el 9 de julio. Yo dejaría como interrogante hacia adelante cómo va a seguir la relación con Macri. Macri va a esperar una reunión con Milei. Habrá que ver cuál es el comportamiento de Milei hacia adelante. Y lo otro que me parece que dejó el Pacto de Mayo y el desfile posterior es un nuevo episodio donde Victoria Villarruel hace soy y no soy. Entro cuando quiero, salgo cuando no me conviene. Soy oficialista cuando ser oficialista a mí me gusta y me da rédito. Estar con los militares. El desfile. Agarro y hago el discurso de la ley bases y después, DNU, me corro, soy legalista y dejo que lo volteen. Nunca habló de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a Petovelo, nunca habló de cuestiones vinculadas a la inflación, digamos. Y no fue al Pacto de Mayo. Y no fue al Pacto de Mayo. Es una vicepresidenta que por momentos parece muy arraigada y por momentos parece uruguaya. Toma distancia. Y tiene más estrategia política que lo que uno podía llegar a suponer. Por ahora, eso parece responder exclusivamente a un posicionamiento exclusivamente personal. Yo quiero llamar a quien es su médico o médica. Para ver quién y que el Pacto de Mayo no fue porque estaba engripada. Y el otro día estaba con 5 grados bajo cero. No, 5 grados ahí arriba de ese tanque. Así. ¿Cómo hizo de un día al otro? Bueno, yo estoy hace varios días tratando de recuperarme. Bueno, ¿podés pedirle? Vos que... Fue eso.
Digo, a eso me refiero con entrar y salir en ese juego. El lunes, eso fue el martes a la mañana, de Casa Rosada, alguien me dice, che, qué bueno, qué rápido que se curó Pero Victoria, para que pueda estar, se cagan de risa, tiene que ver un poco con este juego, que yo creo que lo que tiene... aceptan, lo están aceptando. Por- Karina Milei lo está aceptando. Karina Milei tuvo hace algunas semanas una Es increíble. reunión con Victoria Perdóname, Villarruel. perdóname. Yo hago no puedo creer que menciono una y otra vez Karina Milei como una figura política de poder y que pueda estar así. Y yo preguntándote si ella acepta lo que Bueno, es el juego de una vicepresidenta. Dale, dale. tuvieron una conversación hace Sí. varias semanas, Karina Milei y Victoria Villarruel. En esa conversación, uno de los temas fue, che, Karina, si empezás a armar territorialmente La Libertad Avanza, yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy del oeste, contá conmigo, tengo presencia, tengo referentes, podemos ayudar, qué sé yo. No, le dijo Karina, esto es solamente un instrumento electoral, no vamos a armar, no estamos armando nada, así que te agradezco. ¿Cómo evasivas? Y claramente está armando lo que siente Victoria Villarruel en ese sentido, y no tiene que ser muy perspicaz para sentir eso, es que están armando sin ella. Y cuando un sistema político arma sin vos, también te está excluyendo y de alguna manera puede justificar o argumentar esta idea de Victoria Villarruel de entrar y salir, de a veces estar más cerca y a veces estar más lejos. Cierro con esto, como los dos interrogantes hacia adelante, lo que tiene que ver con el formato de la política del gobierno, para tirarte la pelota a vos, porque la verdad Sí, ahora me toca a mí. venimos con... Yo estoy tratando de eludir para no tener que hablar tanto, pero dale. No, dale, no, vamos a... Vamos al cepo, la Sí. trampa del cepo, digamos, Sí. porque esto lo del pacto de mayo va a ser, es y será un blef, pero la cuestión económica y financiera sigue presente. Sí. Más allá de que pueda haber esta cuestión de tensa calma, como le gustan a veces se titula, vinculado con el mercado cambiario. Sí. Milei entró en una trampa vinculado con el cepo que semana a semana va diciendo cosas diferentes. Fíjate que ahora tuiteó, Sí. tuvo 20 minutos para tuitear en el medio del desfile, no sé. Antes de ir al desfile, a la mañana. Bueno, una de decir, bueno, cuando salimos del cepo, si en 90 días, dijo, hay 3 condiciones para poder salir del Dos cepo. condiciones ya se sabían, que era remunerado y los putos. Y los puts. Digamos, es el tema del Banco Central. Sí. Y la otra es... Que perdón, porque te voy a dejar la Sí, última sí, porque no, parece. dale. Porque hasta podría decir que los dos primeros puntos, bien o mal, más o menos empezó a tomar medidas en pos de hacerlo, digamos. Por lo menos los remunerados que lo pasa al Tesoro, porque limpia el central, y los puts le buscará una forma con el tema del seguro, pero incorpora un tercer elemento que es... La convergencia de la tasa de inflación con la modificación del tipo de cambio. Ahí no queda claro si es al 0% o al 2% del ajuste mensual. ¿Entendés? La convergencia, tipo de cambio Sí. con inflación. Sí. Que la inflación, que el tipo de cambio cero, se va... dice. Él lo escribe a Dice cero. tendencia a cero. Tendencia, Tendencia no a cero, dice, que no puede dice ser cero. en la baja. Porque Si si fuese decís cero, sería el infinito, por eso, digamos. no, Tenés que ir a no, China, que tuvo y es muy anual difícil, por eso. 0.3. Entonces, él dice tendencia cero. O sea, si él piensa que el 2% del índice de precios al consumidor, pero fundamentalmente lo que están viendo en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, y obviamente Milei, es lo que se llama la Núcleo. inflación núcleo. Entonces, tendencia cero es cuando decís, bueno, estás en el 2% IPC, el núcleo está en el 1 o está en el 0, y ahí va variando entre el 0 y el 2, vos seguís ajustando el tipo de cambio al 2%. Este famoso tablita Milei Caputo del 2% mensual, entonces ahí dice, vas a salir del cepo. ¿Qué es el cepo? ¿Cómo se define el cepo? El cepo, en términos técnicos, Sí. que seguramente van a salir toda una red para putearme, pero yo lo digo, es un sistema de control y administración de divisas. Sí. Y las divisas en Argentina son muy escasas. Son muy escasas. O sea, muy escasas para el Banco Central. Entonces es, bueno, ¿cómo haces para liberar o flexibilizar ese régimen cambiario sin que suba el dólar? Sin que vayan y se quieran dolarizar. Por ejemplo, quienes tienen que pagar en
en tiempo y forma las importaciones, la remisión de utilidades. Entonces, el problema está que tenés pocos dólares. Sí. Entonces, la idea de decir, saco los pasivos remunerados, saco los puts, saco y tengo una inflación estable, eso necesariamente va a llevar, en la teoría Milei, a que no se dolaricen los pesos que están en circulación o que las empresas no quieran dolarizar rápidamente para enviar a remitir esas utilidades al exterior o dolarizarse en sí. Sí. La verdad que es una apuesta con un inmenso interrogante que pueda realizarse. A lo que se le suma lo siguiente. Todo régimen de control y administración de divisas escasas te genera menos incentivos a que ingresen dólares. Entonces, pero si tenés un régimen de escasez de divisas y generas un régimen que no te incentiva el ingreso de divisas, está a ser un problema. Se agrava. Entonces, pero flexibilizar ese régimen de control y administración de divisas sin divisas, ¿qué es lo que te genera? Un riesgo también. Te salen los dólares. Por eso es una trampa. Claro. Y si no se entiende esa dinámica de la trampa, ¿sabes lo que te lleva? A que un día decís una cosa, otro día decís otra, otro día volvés sobre el punto inicial, te olvidás de la dolarización, después decís que vas a competencia de moneda, después sacás las letras de regulación monetaria que después la redefinen como letra fiscal. Bueno, un zafarrancho. Y el problema es el diagnóstico y cómo se lo presentás a la sociedad. Y decís, el cepo es malísimo y esto es lo que nos genera estancamiento. Ya está, entraste en la trampa. Claro. ¿Por qué? Porque no tenés los dólares suficientes en el Banco Central. Entonces aparece la magia. Déjame que te diga las dos magias. A ver. La vas a adivinar. Una es el Fondo Monetario Internacional y la segunda que es la magia más fabulosa, que es Trump. Claro. Gana Trump y ya entonces se soluciona. Es del mismo modo, te voy a hacer un paralelismo. Y yo me parece que lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a reiterar. El año pasado decía, año de sequía, el año que viene no va a haber sequía. Bueno. Entonces va a haber una super cosecha, que fue una muy buena cosecha, entonces va a haber un aluvión de dólares. ¿Vino ese aluvión de dólares? No, simplemente fue la expectativa de que va a venir ese aluvión de dólares. ¿Te puedo decir una línea? Ahora se vende la expectativa y la esperanza Trump. Perdonen, nadie se va a acordar en febrero, marzo, abril del año que viene, en el supuesto caso que gane Trump. ¿Qué carajo te va a dar Trump al otro día pensando que porque esté Milei te va a dar un crédito especial? Pero bueno. Sí. Bueno, puede ser. Yo recogí la tesis Trump en lugares que no son el mundo libertario, sí, que lo explican en el sentido también de la propia, de la pelea histórica que tiene Trump con los organismos multilaterales. Para cerrar el fondo. Digamos, si quiere terminar de dinamitar el fondo, le va a decir al fondo que haga eso. Una cagada. No, me decían, no por mi ley, sí, ya sino sé, porque sí. por su guerra con el Conozco fondo. esa teoría. Y alguien me decía el otro día un dato que iba a tratar de... Pero perdóname. Sí. Ahora te hago recordar ese dato. ¿Alguien piensa, en todo caso, que eso va a ser el 21 de enero? No. Gana Trump y Trump asume el 20. Eso lleva tiempo. Sí, sí. Entonces, y el tiempo en Argentina, para la Argentina, es una eternidad. También lo dije el episodio anterior. 6 meses. Sí, es mucho. Y acá no son 6 meses. Es casi un año pensarlo. No, porque además ocurren otras cosas que, por ejemplo, había una especulación de que se había estabilizado algo en mayo y que junio iba a marcar otra vez un leve repunto y volvió a caer junio. La actividad económica. La actividad económica. Hay encuestas de comercio, pero también un predictor de la actividad económica está marcando lo mismo, un junio a la baja. Y la inflación lo mismo. Y la inflación un poquito para arriba, rebotando. No, alguien me decía, hablando de la fragilidad de la cuestión divisas, sí, que hubo un mensaje desde
economía a los bancos para poner un tope a la eventual entrega de créditos UVA. La semana pasada habían firmado 220 créditos UVA. Había ya ¿Por qué acordado. quiere poner un tope? Ahí te voy a decir porque, a ver si entendí bien lo que me... A ver. Hubo consultas, Créditos inicios, hipotecarios UVA. Hubo consultas por 200.000. En su momento, con Macri se entregaron, si no me falla la memoria, porque ni lo anoté, pero más, 300 y pico mil. 300 y pico mil. Es el número que me dijeron el otro Me día. parece que lo que quedaron eran 120.000. Pero bueno, no importa. Pero que están poniendo un tope de que no haya más de 10.000 a las principales entidades bancarias más vinculadas a eso, entre ellos el Banco Ciudad Nación, y Nación. por la demanda de dólares, porque eso haría que vos tomás un crédito UVA y después salís al mercado a buscar dólares, o salís a buscar a los financieros o a los MEP y puede haber una demanda. Si fuese así es porque estás en el fondo del mar. Por ahí me lo exageraron. A mí me lo dice alguien del mundo libertario que conoce este rubro y que me advierte esta misma cuestión de diciendo que hasta en ese punto, porque están viendo otra cosa más y te la cierro. Son 10 millones de dólares en total, puede ser 20, 30 millones de dólares. Bueno, serán 10.000 créditos, por eso digo, lo comparto, porque es la advertencia que me hacen a mí. ¿A qué punto estaba frágil? Porque estaba la expectativa de que en el mejor de los casos, estoy diciendo números que a mí me los dicen sí. Y los comparto nada más en una mesa de café, que por el blanqueo podrían entrar 30.000, entre 27 y 30.000 millones, ¿sí? Teniendo en cuenta que en su momento con Macri entraron 114.000. ¿sí? Fue el segundo blanqueo más importante de la historia mundial. El primero fue Italia. Claro. No entraron todos esos dólares. Una cosa es blanqueo y otra cosa es ingreso de los dólares. Bueno, ahí entraron propiedades también. Entró mucho, todo 70%. Y depósitos afuera. Sí. Digamos, billetes entraron entre 9.000 y 10.000 millones de dólares con Macri. Lo que hace blanqueo es ampliar la base impositiva, recaudación. Bueno, entonces estaban con eso, que el blanqueo era esa cuestión, y aparece otro fantasma, nada menor. ¿Y entonces cuál es el fantasma del blanqueo? No, que tampoco con el blanqueo iba a ser un mega blanqueo, porque si son 30.000 millones habrá que ver cuánto entra. Ahí está, sí. ¿Sí? Entonces no era que están... Si estuviese pensando un blanqueo símil Macri, capaz que tenés 10 lucas adentro, claro. Y con 30.000 no es ese número. No es ese número, ¿sí? Así es. Que el RIG eran 2.000, 3.000 en el mediano corto plazo, más allá de los anuncios, porque después hay anuncios que después hay que confirmarlo y llevarlo a la práctica. Y lo del blanqueo, y ese contexto asomaba otro fenómeno más, que es el tema de que se viene otra vez la niña. Sí. Que en septiembre se viene otra vez una temporada. Va a ser una temporada seca para el campo, no de sequía como la que se vivió, pero... No, se especula que no va a ser tan violenta como la que se vivió, pero que va a ser una temporada que tampoco va a proyectar mucho para adelante. Entonces, como que todo el plano, lo que tiene que ver con divisas, es complicado. Si te cierro, simplemente para entender, porque una cosa lleva a la otra, y cuando uno está charlando con el campo, la novedad de las últimas horas fue lo de Vilela, Fernando Vilela. Muy buen dato. A ver, Fernando Vilela, yo lo conté el domingo en Cenital, lo anticipé diciendo esto. No le echaron antes, no le echaron el viernes o el jueves porque estaba en China. Estaba en China firmando acuerdos por acuerdos con el tema de carne. O sea, fue a China, firmó y lo echaron. O sea, que los chinos van a decir, che, ¿quién firmó acá? Claro, sí, esto no sirve más, muchachos. ¿Quién firmó esto? No, el que está. Es terrible. Pero además, porque con Vilela ocurrió algo que también tiene que ver con ese fenómeno, que es el planteo de que Vilela llegó con esta famosa historia de la bioeconomía. ¿Viste? Que dicen que está muy en línea con la Agenda 2030, que es un territorio donde ideológicamente Milei no tiene matices. Hubo un ultimátum, la información que yo tengo, a Vilela para que gente de su espacio cambie y salga de ese foco conceptual. No pasó nada
y la decisión final es que Vilela se va y entra un tipo que potencia o unifica el poder en el área ese de Caputo. Por lo tanto, también Caputo parece consolidar un poco ese frente. O sea que tenemos también esa novedad para contar. Muy bien, Ibáñez. Señor. Hemos terminado un nuevo episodio de Mano a Mano. Ibáñez, Zayat, Ibáñez, y aquí estamos. Nos vemos, redes, Cierto. Spotify, YouTube y un Cura Plus, el mismo Cura Plus que tomó la vicepresidenta. Sí, Mándenselo, quiero, por favor, lo a la quiero. casa de Alfredo Zayat. Zayat Ibáñez. Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.